¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí se ve. Sí se ve. Perfecto. Entonces ayer estábamos viendo, ¿verdad? Lo que es esta función muy útil, ¿verdad? Buscar objetivo. También estamos viendo lo que es el solver. Y aquí, pues, ayer les puse un ejemplo bastante explícito, por decirlo así. Un sistema de ecuaciones, generalmente no lineal. Esa es la ventaja que Excel podemos resolver problemas no lineales incluso. Y hallar los valores de X y Y, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tenemos un problema como este, ¿verdad? De los cerdos, ¿verdad? En esta tabla yo tengo cuánto consumen, digamos, los cerdos, que son 50, les digo aquí, de estos tres alimentos, ¿verdad? Y el valor nutricional que tienen en cuanto a carbohidratos, proteínas y vitaminas. Este es el requerimiento mínimo diario y este es el costo. Entonces, quiero calcular el costo mínimo diario de la alimentación y tengo un presupuesto máximo de 1,600. Esto no se los dije ayer, se me ha olvidado, pero ustedes pueden anotarlo ahí, esta última fila. Esto, como les digo, es texto. También lo podríamos poner en un cuadro de texto. Claro que podemos agregar cuadros de texto aquí en Excel, ¿verdad? Y poner la información necesaria. Entonces, ¿cómo planteamos este problema, digamos, con el solver? Básicamente ahí tenemos que hacer un poquito pensar un poquito, como para ver este problema como un problema de álgebra lineal. Entonces tenemos esta restricción, ¿verdad? No se puede pasar de 1,600, tenemos la cantidad que es 50. Y bueno, tengo tres tipos de alimentos, ¿verdad? Maíz, alfalfa y el pienso, ¿verdad? De los cerdos. Entonces podríamos representarlas con alguna variable, por decirlo así. Aquí sí voy a agregar un cuadro de texto. Podría ser X1, maíz, X2, alfalfa y X3, el pienso. Entonces, presupuesto tiene que ser menor o igual a 1,600. El precio, ¿verdad? Bueno, el presupuesto que tengo disponible. Cantidad de cerdos, igual 50. Y los requerimientos nutricionales. Proteína. Tiene que ser 200, o sea, mínimo. Es decir, menor o igual 200, podríamos decir. Carbohidratos, menor o igual a... Ah, perdón, 200, 180 es aquí. No, proteína es 180. Voy a poner aquí abajo. Carbohidratos tienen que consumir al menos 200. Proteínas tienen que consumir al menos 180. Y vitaminas tienen que consumir al menos, ¿verdad? 150. Entonces, ¿cómo puedo plantear esto? En primer lugar, para plantear, digamos, el costo de cada alimento, ya sabemos que cuesta, digamos, este cuesta 35 el kilogramo. 35 el kilogramo, este cuesta 30, les estoy diciendo. Y este de aquí cuesta 25. Entonces, todo bien. Ahora, este X1, X2, X3 tiene que ser entonces 35 X1 más 30 X2 más 25 X3. Y esto entonces tiene que ser menor o igual a 1,600. Esto en cuanto al costo de alimentos. Profesor, Dígame. una duda. En la parte de requerimiento mínimo diario, Ujú.
significa que, por ejemplo, por kilogramo de maíz, alfalfa y pienso tiene que ser 200 cada uno o no necesariamente. No, no necesariamente. Ahí solo nos están dando el requerimiento. No recuerdo las unidades si son en kilogramos. Deberían ser, bueno, kilogramos si me estoy refiriendo a los 50 cerdos, no a uno, porque imagina consumir una sola persona, por ejemplo, 200 kilogramos de carbohidrato, como que no, ¿verdad? Son calorías, creo. Ah, sí, deberían ser calorías. Tiene razón, deberían ser calorías. Entonces, sí, son calorías estas de aquí. Bueno, la verdad, toda la tabla creo que son calorías. Es decir, carbohidratos, el maíz, un kilogramo de maíz produce 90 calorías. Y así sucesivamente. Un kilogramo de maíz provee 90 calorías, 90, bueno, unidades de proteína, ¿verdad? Y 10 de vitaminas, pueden ser calorías o algo así. Entonces, yo aquí estoy planteando el costo de alimento. Esto lo ven, ¿verdad? Esto creo que no es tan difícil de razonarlo, ¿verdad? Simplemente un kilogramo de cada alimento, que son esos X1, X2, X3, va multiplicado, ¿verdad? Cada precio lo sumo y me tiene que dar menor o igual al presupuesto que tengo ahí, ¿verdad? Eso se entiende, ¿verdad? Sí se Sí, entiende, pero yo tengo una duda. Si el Dígame. requerimiento es mínimo, como dice mínimo diario, el símbolo no debe ser mayor o igual, porque si le pone menor o igual, significa que va a ser menor de 200 o de 180, pero no sé si estoy equivocada. Bueno, debería ser, si es mínimo, entonces debería, sí, tiene razón, debería ser mayor o igual. Pero ahorita estoy solamente con el dinero, ¿verdad? Entonces, Ok. en dinero sí debe ser menor o igual, porque me dice presupuesto máximo de 1.600. O sea, lo más que puedo gastar es esto, entonces está bien, menor o igual. Pero para lo que dicen los requerimientos, sí tiene toda la razón. Entonces, tengo esta primera ecuación que plantearía en el solver. Entonces, además de eso, yo tengo que ver si cumplo el requerimiento mínimo diario. Ya les dije, esto de aquí son cantidades, ¿verdad? Por ejemplo, por kilogramo de maíz yo obtengo 90 de carbohidratos, 30 de proteínas y 10 unidades de vitaminas. Póngales las unidades que quieran. Pueden ser calorías, ¿verdad? Para alfalfa, pues 20 de carbohidratos, 80 de proteína y 20 de vitaminas. Luego, para el pienso también, ¿verdad? Tiene estos otros valores. Entonces, yo quiero, por una combinación de maíz, alfalfa y pienso, ver si llego al requerimiento mínimo diario de cada cerdo. Es decir, cada cerdo tiene que consumir al menos 200 de carbohidratos, 180 de proteínas y 150 de vitaminas. Entonces lo podríamos hacer, digamos, para cada nutriente. Primero los carbohidratos. Entonces, siempre esto va a ir atado, esto de carbohidratos, proteínas y vitaminas va a ir atado al peso, ¿verdad? ¿Cuánto requiero de cada alimento, ¿verdad? Entonces podríamos plantear también requerimiento mínimo, carbohidrato, requerimiento mínimo, proteína y requerimiento mínimo de vitamina. Entonces, costo de alimentos, ya tenemos amarrada la ecuación. Luego, esta, ¿cómo sería? Pues básicamente 90 de carbohidrato por X1 más 20 por X2 más 40 X3. Y esto me tiene que dar
mayor o igual a 200, porque es mínimo, ¿verdad? Es decir, puede ser 200 o más, pero a este tipo de problemas, pues sería un problema de optimización. Básicamente quiero saber costos o cantidades máximas o mínimas, ¿verdad? Para ciertas variables. Entonces, lleva su lógica, que es la que estoy tratando de plantear aquí, ¿verdad? Este tiene que ser mayor o igual a 180. Y para las vitaminas también, ¿verdad? Bastante similar o análogo, simplemente es cuestión de cambiar las cantidades. En este caso, tiene que ser mayor o igual a 150. Entonces, esto también lo ven sobre cómo tengo que sacar el requerimiento diario de nutrientes. Sí, Listo. Entonces, aquí, este cuadro es de pura información. Bueno, aquí le voy a agregar un solo. Kilogramos de maíz es X1, kilogramos de alfalfa X2, kilogramos de pienso X3. O sea, básicamente yo no solo puedo venir y decir que solo está amarrado al costo. En sí, estoy amarrado a 4 variables, al costo y a los 3 requerimientos diarios, ¿verdad? Tendríamos 3 ecuaciones, incluso 4 si quiere ver esta del costo, ¿verdad? De alimentos. Entonces, podríamos ponerle aquí costo, lo vamos a, bueno, sí, aquí vamos a poner costo, X1 vamos a poner aquí, X2 y X3 en estas casillas. Entonces aquí, en estas celdas de aquí, vamos a configurar nuestras ecuaciones. En primer lugar, el costo. El costo va a ser igual. Y aquí hay varias opciones. Bueno, no varias opciones, hay formas de ver las cosas. Para ejemplificarlo, voy a hacer mención al problema de ayer, ¿verdad? Yo le puse aquí la ecuación, ¿verdad? En este caso, la ecuación 1 es 2 por X más 3 por Y igual a 24. Entonces yo solo puse la parte de la izquierda de la igualdad, es decir, 2 por X más 3Y, y X y Y les asigné los valores, ¿verdad? Donde están en mi celda, ¿verdad? Pero otra forma que yo pude haberlo hecho, y aquí lo voy a copiar, es haber igualado, digamos, toda esta ecuación a cero, es decir, poner algo como 2X más 3Y menos 24 igual a cero. Y eso se traduciría aquí en la ecuación a simplemente poner 2 por X más 3 por Y menos 24. Y algo parecido con la ecuación 2, ¿verdad? Menos 45. Y sería 2 por 4 entre X más 3Y cuadrado. Si se fijan, este es un valor bastante cercano a cero. Negativo 1.9 por 10 a la menos 8. ¿Y qué es lo que cambia aquí entonces? Son la fórmula de la ecuación que pongo en el solver. Y voy a poner también 4X más 3Y cuadrado menos 45 igual a 0. Entonces ahí, en este caso, las tengo igualadas a 0. Y yo pues en el solver lo único que cambio son las restricciones. Estas son las que teníamos ayer, ¿verdad? La celda de 17, que es la ecuación 1, con valor de 24. Cambiando las celdas variables de 15 y de 16, que son los valores de X y Y. Y sujeto a la restricción que es de 18, tiene que ser igual a 45. Entonces, igualado a 0 sería algo similar, solamente que ahora de 17, que es mi... Bueno, aquí voy a poner de 20. De 20 nada más. Esta de 20 la voy a igualar ya no a 24, sino a 0. 0, cambiando siempre los valores de X y Y. Y sujeto a la restricción, esta la puedo cambiar
que de 18 ya no sea 45, sino que sea 0. Y ya no es de 18, ahora es de 21. Vamos a agregar o cancelar. Y esto es equivalente a lo que tenía ayer, solo que los valores cambian, ¿verdad? Le doy resolver. Ya estaba resuelta, pues, porque ya aquí tengo los valores de x y, pero si los cambio, miren, por ejemplo, 1 y 1. Ahora resolver, resolver. Y ahora sí, miren, tenemos aquí lo mismo, los mismos valores de x y. Pero son dos formas de expresar las ecuaciones. Generalmente la preferida en Excel es que igualemos todo a 0, porque tal vez eso facilita un poco la búsqueda de soluciones de manera iterativa, que es lo que hace Solver. ¿Se entiende eso? Eso lo explico solamente porque aquí en estas ecuaciones, por ejemplo, la costa de alimentos la voy a eh, igualar a 0. En vez de, como hicimos ayer, ¿verdad? Que le igualamos a 24 y a 45. Aquí voy a preferir todo igualado a 0. ¿Se entiende esa parte? Sí, ¿Los demás? Me imagino que sí. Todo bien. Entonces, vamos a plantear la de costos aquí. Entonces, esa va a ser. Los costos, pues van a ir fijos, ¿verdad? Entonces, voy a poner F4 por X1 más costo 2 por X2 más el costo 3 por X3. Y entonces ahí viene la parte. Esta es una desigualdad en sí, no es una ecuación, no tiene un signo de igualdad, tiene un menor igual. Sin embargo, yo puedo ponerle aquí, como está sumando al otro lado, lo paso como que es una ecuación, ¿verdad? Menos 1600. Y aquí me da menos 1600 lempiras. Voy a inicializar los valores aquí. Por ejemplo, 1, 1 y 1. Entonces, 1510. Luego, el requerimiento nutricional. Aquí vamos a ponerle carbohidratos. Carbohidratos, proteínas y vitaminas. Entonces, siempre tengo los valores de X1 aquí y lo único que va a cambiar pues sería cuánto ocupo de cada alimento, ¿verdad? En este caso, para carbohidratos. Carbohidratos va a ser igual a 90 por X1, ¿verdad? Este va a ir fijo. Ah, aquí me equivoqué, sí. 90 por X1 más 20 por X2 más 40 por X3, que aquí está el valor inicializado en 1. Y a eso le voy a restar 200. Luego proteína va a ser algo similar. Simplemente, bueno, voy a copiar aquí esto y le voy a cambiar los valores. En este caso ya no son estos, sino que son los de proteína siempre fijos. Ya no es menos 200, sino menos 180. Y vitamina bastante similar otra vez. Simplemente ya los valores no son estos, sino los correspondientes a vitaminas. Menos, bueno, incluso en vez del valor numérico puedo ponerle aquí la celda, ¿verdad? Y dejarla de esta manera. Igual aquí, en vez de 180 le voy a poner esta celda y la hoja fija por si las dudas. Y lo mismo aquí. Esto por cuestiones de que si yo decido alterar aquí algún valor, ¿verdad? ¿Qué tal si tuviera un escenario distinto? Otro animal, por ejemplo, otros requerimientos. Entonces ya automáticamente me los actualizan la fórmula de los valores.
Entonces tenemos mis ecuaciones aquí, ¿verdad? Con los valores de x1, x2, x3, que son los que voy a buscar. Pregunta, ¿ustedes creen que ya que esto es buscar valores, ¿verdad? En sí, buscar un objetivo, ¿podría hacerlo con buscar objetivo? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Puede que sí. Puede que sí, pero el problema aquí, Lisette, es que este x1, x2, x3 no están atados a una sola ecuación. Están atados, mire, a 4 ecuaciones. Buscar objetivo la voy a usar cuando es un problema que solo una ecuación tengo, o sea, una variable, una incógnita. Cuando son varias incógnitas, por fuerza tengo que usar el solver. Observa aquí, por ejemplo, este del interés, ¿verdad? Yo tenía la función pago y no tenía la tasa de interés, pero tenía el importe del préstamo, el término en meses a pagar y entonces ocupaba buscar simplemente esta incógnita. Entonces con análisis de hipótesis lo logré, con buscar objetivo, definiendo la celda, esta, la del pago, con un valor, yo lo quería de menos 900, cambiando entonces la celda de interés. Entonces, para resumir, ¿verdad? Igual aquí yo tenía una ecuación nada más, a pesar de que eran dos variables, digamos que ya tenía una incógnita. Le puse que x era igual a 2. Yo andaba buscando el valor de y para que cumpliera esta ecuación. Entonces lo hice con buscar objetivo también. Entonces, recordemos, ¿verdad? Tenemos un problema con una incógnita, pues usamos buscar objetivos. Varias incógnitas, utilizamos solver. Entonces aquí ya puedo venir aquí y aplicar solver. En este caso voy a establecer esta celda objetivo. Con el valor, vamos a ponerle un valor mínimo. No, valor máximo sería. Y cambiando qué celdas. X1, que sería esta. Luego con control selecciono la otra y X3. G5, G7, G9. Y sujeto a qué restricciones. Esta la voy a eliminar. Y ahora voy a agregar restricciones. En este caso, el valor, requerimiento de carbohidratos, tiene que ser, como yo ya lo resté, ¿verdad? Ya no es mayor o igual a 200, entonces sería mayor o igual a 0. Agregamos. El de proteínas también tiene que ser mayor o igual a 0. La referencia esta de aquí. Y el último, vitaminas, tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, ahí le estoy diciendo, también pueden interpretar de otro modo las restricciones. Mayor o igual a 0, que sean valores positivos. Recordemos que un problema a veces puede tener varias soluciones, hablando matemáticamente, y algunas son negativas, otras positivas. Ya sería la interpretación de nosotros, ¿verdad? Si queremos valores negativos o positivos. Por ejemplo, en este caso, un requerimiento o un costo negativo no tiene sentido en el mundo real, ¿verdad? Porque no tengo lempiras negativos o kilogramos o calorías negativas. En este caso, como es un problema lineal, le vamos a poner simplex en el método de resolución. No le puse convertir variables en restricciones y no negativas, porque ya básicamente aquí están cubiertas en estas restricciones. Y le vamos a resolver, a ver si lo resuelve. Y sí, lo resolvió, miren. Aunque me tiró negativo el costo. Si le quito este 1600, ¿qué pasa? Sí, básicamente no iba hasta 1600, porque ya lo estoy minimizando. Le dije esto, y o sea, un valor mínimo, no un valor específicamente a 1600. Ahí solo tengo que comparar. Si es menor a 1600, entonces está bien. Y aquí lo puedo comprobar incluso con una función sí. Y entonces, si este valor de aquí es menor o igual a 1600, entonces que le ponga correcto. Y si no, que le ponga incorrecto.
Esto como una comprobación, ¿verdad? Podemos hacerlo. Miren, X1 me dio esto. Entonces aquí, en vez de ponerle menos, podría también haberle quitado esto. Y miren, si yo se los quito, básicamente me da el requerimiento, que es el mínimo para estas. Aquí le vamos a poner requerimientos. Y vamos a combinar las celdas, solo para ponerlo. Entonces, tendría que comprar 1.19 kilogramos de maíz, 0.10 kilogramos de alfalfa y 2.27 kilogramos de pienso. Y esto es solo para un cerdo. Todos estos datos son para un cerdo. Ya requerimientos totales o kilogramos totales sería multiplicar estos valores por 50. Entonces aquí pondría solo para diferenciar, ¿verdad? Para cada cerdo. Mismo aquí, este es para cada cerdo. Y el presupuesto, pues es el presupuesto 1.600 lempiras para cada cerdo. Entonces después podemos calcular los totales. Costo igual. Costo para cada cerdo. Luego entonces podríamos aquí poner otra columna. Costo total. Costo Profesor, total. Dígame. entonces ahí eh, eso de los 1600 sería como otro inciso, por decir así, del ejercicio. No es que es necesario para encontrar el valor de las tres variables, Si es necesario, porque yo tengo que compararlo. pero Por eso es que en qué agrego momento esa. ¿Sí? se agregó en la fórmula el 1600. Yo aquí lo borré para que viéramos el costo real. Es que todo esto estaba básicamente igualado a cero. Entonces, las restricciones están bien, pero no me permite ver el valor real. Mira, yo aquí lo tenía con 1.600 y esto no es un costo, la verdad sería menos 1.600, o sea, lo que me estoy ahorrando por cada cerdo. Igual aquí, por ejemplo, si le pongo el requerimiento diario, me da cero, porque yo las tenía igualadas a cero. Es lo que les decía anteriormente, de que hay varias maneras de plantear las ecuaciones. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación de esta manera, o si la tengo de esta otra manera. ¿Nota la diferencia? Es lo mismo aquí, en lo que estamos haciendo con los cerdos. Sí, lo que Yo me tengo extrañaba una era duda eso ahí. de que Dígame, de- creo que alguien más está hablando, Lisette, creo. Sí, es que yo tengo una duda ahí cuando calculó el precio de los carbohidratos, las vitaminas y las proteínas, Sí, porque no sé si lo pone, porque multiplicó, dice que cada kilo de maíz cuesta, cuando veo que está 35. ajá, 35, pero si usted multiplica el carbohidrato, los 90 por 35, entonces está poniendo como que solo tuviera carbohidrato, me pareciera, y después multiplica la proteína 30 otra vez por 35, me parece que está como, me parece que, no sé si es así correcto, que se debería de haber sumado proteína, carbohidrato y vitamina y multiplicado por 35, No, porque, porque el kilo de maíz tiene las tres cosas esas, o sea, tiene sí, los carbohidratos, las proteínas y las vitaminas, y todo sí, eso, los tres juntos, de kilo de maíz cuestan 35 lempiras. sí, pero ahí básicamente, como les dije, estos valores de carbohidratos, proteínas y vitaminas son los que tiene el kilogramo de maíz. Obviamente, un kilogramo no puede contener 90 kilogramos. Eh, son las unidades, pueden ser calorías, creo. Sí, pero lo que digo yo que cada kilo de maíz contiene 90 calorías de carbohidratos, 30 de proteínas y 10 de Sí, vitaminas. Y esas tres juntas cuestan 35 lempiras cada kilo. sí. Hasta ahí, todo bien, sí. Ajá, entonces yo por eso no,
como lo miro raro que multiplique otra vez el 90 por el 35, el 30 por el 35. Entonces siento como que se está como sobrevalorando el precio del kilo del maíz. Ah, pero no lo multiplico por 35. Fíjese No bien lo aquí. ok. No, fíjese bien aquí en la celda G3. G3 tengo 35 por X1. Que X1, X2, X3 ya acordamos que eran los kilogramos, ¿verdad? O sea, el peso de cada alimento. ¿Cuánto requiero? Entonces multiplico X1 por 35, X2 por 30 y X3 por 25 y lo sumo. Eso debería ser el costo del alimento para cada cerdo. Y aquí se lo resto por 1600, que es lo que me preguntaba Carlos. Es como que aquí lo que hice yo, Carlos, es simplemente tener una ecuación así. 35x1 más 30x2 más 25x3 menos 1600, porque está sumando al otro lado, tiene que ser menor o igual a 0. Y yo lo planteé en el solver de esa forma. Pero como no es, y lo puse como mínimo, no, máximo. Máximo tiene que ser, porque si no mínimo, pues lo mismo para estas de aquí. Yo simplemente lo que le cambié es, en vez de ponerlas así, le puse menos 200 es mayor o igual a 0. O menos 180 es mayor o igual a 0. Y o menos 150 mayor o igual a 0. Entonces, no es que no ocupe, digamos, o como que fuera un inciso aparte, esos 1600, costo máximo para cada cerdo, sino que es un criterio de comparación. Si el criterio aquí, el costo máximo me sale arriba de 1600, por eso yo pongo esto para comprobar aquí con una función sí. Si el costo aquí, ¿verdad? Es menor o igual. Ah, no sería menor o igual. No, sí, está bien, menor o igual a 1600, es decir, estoy en lo correcto, estoy respetando mi límite monetario, ¿verdad? Entonces que le ponga correcto. Y si no, pues que le ponga incorrecto. Entonces, Entonces, sí, mi consulta más que todo era en la parte de esos valores que vemos de X1, X2, X3 son los valores reales o se alteran cuando borra el 1600 de la celda G3. no se alteran. Porque es X1, X1 y X2 y X3 que representan. Eso representan el maíz, el alfalfa y el pienso. Correcto, son kilogramos. Entonces, esos kilogramos multiplicados por cada precio me da el costo total de los alimentos. Sí, entonces eso me extraña de que, porque digamos, en el ejercicio que hizo ayer, ¿Sí? si usted altera alguno de los valores, cambian cambian los resultados. Sí, pero es que yo no alteré ninguno de los tres valores. Las celdas de objetivos son estas, X1, X2, X3, no el coste. El coste está atado a esos valores, si se fija, pero no pasa nada a menos que altere estos valores. Esto, si los altero, obviamente se va a cambiar. De hecho, lo voy a inicializar de nuevo, miren, ya cambió todo. Estas cuatro ecuaciones de Mm. aquí, puestas en estas cuatro celdas, solo dependen de estos tres valores. En sí tendría un sistema de 3 por 3, tres incógnitas, tres ecuaciones. Y esta de aquí sería una especie de ecuación auxiliar o un criterio de comparación por esta restricción que tengo. Tengo un presupuesto máximo de 1600 para cada cerdo. ¿Con eso contesto su pregunta, Carlos? Sí, entonces, ayer es lo que me extrañaba de que ayer entonces lo que se hizo fue que se les dio valores iniciales, Sí, por ejemplo, de 1, y, sí, y con eso se utilizó para realmente encontrar los valores que eran. así es. Tiene que darle un valor inicial porque si Y, yo, digamos, sí, disculpe, lo interrumpí.
Y ahora más bien utilizamos una referencia sin asignarle un valor inicial, por decir así. No, yo siempre le asigné valores iniciales. X1, X2, X3 le puse 1. Ah, ya estaba como uno al inicio. Sí, yo le puse 1 al inicio porque recuerda que estas ecuaciones, o sea, las fórmulas, tienen que dar un dato válido numérico, aunque no sea el dato real, porque básicamente eh, quedaría un error en la celda y no lo puede resolver. Tiene que darle como un valor inicial de iteración. No sé si me explico. Sí, 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 entonces por eso les doy algún valor inicial. Ahorita les puse 0.5. Pero ese es un valor supuesto. Es arbitrario porque al final la solución la busca el solver, si se fijan. ¿Contesto su duda entonces? sí, sí. Solo, eso es lo que me extrañaba de que no, por ejemplo, se altera las celdas donde estaban las fórmulas. No es que se alteren los datos, solo es que se alteran los datos, es que se alteran donde estaban las fórmulas. Claro, porque yo, ¿a qué celdas estoy haciendo referencia en estas cuatro ecuaciones? Solamente hago referencia a X1, X2, X3, o sea, referencias variables. Estos están fijos, estos valores de aquí, y los precios también. Lo que va a variar es X1, X2, X3, que es la cantidad de kilogramos de cada alimento. Gracias. Listo. Aquí lo voy a poner otra vez. Recordando, este es el costo para cada cerdo y tiene que ser 1600. Ahora entonces voy a poner el solver. Y como lo puse de otra forma, ya no las puse de esta manera, miren, sino que las puse de la primera, menor o igual a 1600. Entonces voy a poner esta de aquí, G3, siempre con un valor máximo. Quiero maximizar el problema, es decir, cuánto puedo gastar, digamos, por cerdo. Cambiando qué celdas, pues G5, G7 y G9. Ahora las restricciones sí van a variar, ya no son mayor o igual a cero porque aquí ya le dejé simplemente esas tres ecuaciones. 90x1 más 20x2 más 40x3. Tiene que ser mayor o igual a 200. Entonces le voy a cambiar mayor o igual a 200. O puede incluso referenciar la celda, mayor o igual a esa celda. Agregar, le damos a aceptar. Bueno, cancelar. Vamos a cambiar esta también. Aceptar. Y esta la vamos a cambiar también. Y el valor es este, 150. Aceptar. Y método simplex. ¿Por qué? Porque es un sistema lineal. ¿Cómo sé yo si es un sistema lineal? Voy a pasar un poquito de matemática. Estas ecuaciones de aquí son lineales, ¿verdad? 35x1, no tengo ninguna variable elevada al cuadrado o dividida o con algún operador ahí raro, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver. Me dice que lleva una solución. Y aquí estaría, entonces, para cada cerdo para cumplir estos requerimientos, miren, aquí se cumplen. Y que cumple también el costo, miren, el costo es mínimo. Perdón, el costo máximo sería 101 lempiras. La verdad es que salgo sobrado con estos 1600. O sea, me ahorro y aquí podría poner ahorro por cada cerdo. Y simplemente sería restar 1600 menos esto de aquí. Me estoy ahorrando casi 1500 lempiras. Entonces, cada cerdo tiene que comer al día, porque es requerimiento diario, al menos 1.19 kilogramos de maíz, 0.1 kilogramos de alfalfa y 2.27 kilogramos de pienso.
satisface sus requerimientos nutricionales, entonces ya después el costo total sería multiplicar el costo este por la cantidad de cerdos, que es 50. Lo mismo, kilogramos de maíz totales sería esto de aquí, por 50. Alfalfa totales, por 50. Pienso total, por 50. Profesor, Dígame, ahí, ¿en qué momento se utiliza la condición de que no tiene que superar los 1600 lempiras? ¿no se utiliza? Ah, no. No, lo único que hice yo fue ponerle valor máximo. Ujú. Entonces, maximiza el problema automáticamente Solver. Y lo mismo con valor mínimo, pero si usted quiere ponerle, por ejemplo, que sean exactamente 1600, por ejemplo, vamos a ver qué pasa, cómo cambia esto. Hay una solución negativa ahí. Esto porque, bueno, los datos son inventados, pero en caso le diera positivo en todas estas, bueno, incluso podríamos poner aquí solver, convertir variables sin restricciones en no negativas. Usted podría, bueno, aquí no está, está incorrecto, la verdad. O sea, aquí estoy siempre con las restricciones, ¿verdad? Pero 1600 ya, entonces por eso le pongo maximizo. La usé, digamos, implícitamente, no es que le puse en algún lugar, tiene que ser menor o igual a 1600. Pero yo compruebo, o sea, ya es un criterio propio, ya sería mi análisis de acuerdo a lo que estoy haciendo, ¿verdad? Me costó esto y entonces yo tengo, es menor, puedo gastar hasta 1600, entonces está bien, está bien. El problema fuera que aquí me diera un valor máximo de 1700, ya estaría en números rojos. Entonces, no lo estoy utilizando, pero siempre lo tengo en mente, ¿verdad? Por el contexto del problema, ¿verdad? Del análisis. ¿Se entiende, verdad? Sí, ahí quizás solo habría que ver, por ejemplo, eh, bueno, cuando dice que por cerdo solo se puede gastar 1600, ¿verdad? Sí, así es, lo máximo. Entonces, por ejemplo, para X1, creo que eran, a ver, 90 por X1 más 20 por X2 más 40 por X3 y ver si eso llega a los 1600, ¿verdad? No, no son 1600 ahí. Esos 90 que usted dice son las unidades de carbohidratos. Ah, no tiene que ver con el kilogramo o el precio del No, kilogramo. el precio del kilogramo es este de aquí abajo, el costo. Y esto de aquí son el valor nutricional de cada alimento. Oye, Valor nutricional. Si se fija, tampoco, por eso no le puse valores monetarios, aunque, bueno, creo que tiende a confundir, entonces vamos a agregarle ahí, eh, no sé, calorías. No estoy seguro si es calorías. Deberían ser gramos. Generalmente sería gramos de carbohidrato, gramos de proteína y, bueno, las vitaminas son bastante mínimos, lo que uno tiene que tomar, me imagino que los animales también, entonces deberían ser hasta miligramos. Bueno, aquí lo voy a poner, gramos. No son calorías en sí. El valor calórico es otra cosa. Sería entonces requerimiento mínimo en diario en gramos. Lo mismo, ¿verdad? Como cuando ustedes le dicen, ustedes tienen que tener va al doctor, ¿verdad? Y le dice que qué alimentos, ¿verdad? Consumir o no y por qué. Ah, eh, alimentos con alto contenido de carbohidratos o alto contenido de proteínas, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere, no tiene nada que ver con el precio. Donde sí se tiene que cumplir esto es que 90 por X1 más 20 por X2 más 40 por X3 me tiene que dar 200, que es el requerimiento mínimo de carbohidratos que tiene que consumir cada cerdo. Ahora, X1 por 35 más X2 por 30 más X3 por 25 me tiene que cumplir que sea menor a 1600.
que en este caso se cumple bastante. Gasto 101,47 por cada celda. Entonces ando bien. Gracias. Listo. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Queda claro con esto el solver? Sí. Sí, o sea, no sé, bueno, eh, ahí tengo sus datos, ¿verdad? Pero creo que aquí tenemos profesionales o estudiantes de varios ámbitos, ¿verdad? Creo que hay gente de ingeniería. Entonces, los de ingeniería, pues el primer uso, primera mano, está resolviendo ecuaciones, ¿verdad? O modelos, ¿verdad? Matemáticos. Pero también, o sea, ya aplicación más práctica es este problema, que sería un problema de maximización y de minimización, o sea, optimización en general, ¿verdad? Quiero optimizar el precio del alimento, que no me exceda algún presupuesto, y también quiero maximizar el requerimiento, ¿verdad? Para nutricional de los cerdos. Entonces aquí simplemente lo único que hago ya es multiplicar por 50. Y así estaría. Entonces, bueno, ahorita ya nos queda poco tiempo, no me quedaría como tiempo para resolver lo que teníamos en esta hoja previsiones, que bueno, aquí, si se fijan, hay varios datos digamos, para un aeropuerto, pasajeros por mes. Entonces, aquí hacen falta estos datos y yo quiero completarlos tal vez con una especie de pronóstico. ¿Qué es un pronóstico? Pues simplemente a partir de los datos iniciales, ¿verdad? Yo puedo con esos datos, por medio de la estadística, predecir otros datos aquí, ¿verdad? Para completarlos. Entonces, eso lo vamos a ver mañana. Es bien interesante. También es importante que lo sepan, ¿verdad? Dentro de las funciones de Excel. Respecto a la tarea, se la puedo mandar hasta hoy. No pude anoche por una situación. Pero es una tarea que les voy a dar hasta el domingo incluso para enviarla. Es una tarea bastante completa. Les adelanto, van a tener que hacer una especie de reporte. Ayer les envié junto con la grabación, bueno, no les envié, lo publiqué, ¿verdad? Ahí en el enlace de las playlists de YouTube donde subo las clases. Les subí la clase de ayer, ¿verdad? Y también un repaso de tablas dinámicas. Quisiera saber si lo lograron ver o no lo han Yo visto. todavía no lo he visto. Ajá. ¿Y los demás? Lo vi publicado, pero solo lo vi al inicio. Hoy lo voy a ver. Sí, en ese repaso, pues en primer lugar, cómo importar datos a nuestros libros de Excel. Y hago énfasis en eso porque la tarea empieza con eso. Les voy a proporcionar un archivo CSV y ustedes van a tener que importarlo a un libro de Excel donde van a trabajar la tarea. Luego, ahí en las instrucciones, en documento de Word, les voy a mandar, ¿verdad?, qué es lo que tienen que hacer. Recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo gráficos, vimos el mapa, ¿verdad? En la tarea les va a tocar hacer un mapa y presentar cada gráfico en una hoja diferente. Porque generalmente reportes en Excel, así es buena práctica. Separar una tabla por cada hoja y también un gráfico en una hoja exclusiva, solo para el gráfico. Entonces ahí pendientes en la tabla, en el grupo de Telegram, lo voy a mandar. Si no tienen más dudas, entonces nos quedamos por aquí y continuamos mañana, entonces. Ok, gracias. Muchas Listo, gracias. Hasta pasen buen mañana. día. Muchas gracias. Muchas gracias.